Las hermanas Tina y Karen Bowen creían que su casa estaba embrujada, pero la realidad da más miedo que un fantasma. Esta historia comienza en 1986, en Pepperell, Massachusetts. Tina, de 14 años, y Karen, de 9, acababan de perder a su madre producto de un cáncer brutal. Su padre, Frank, trabajaba muchísimas horas para poder ocuparse de los gastos, dejando a las niñas casi todo el día solas. En su tristeza y con la esperanza de volver a ver a su mamá, las niñas empezaron a hacer sesiones de espiritismo. Ellas buscaban una señal, pero cuando su padre se enteró, les prohibió rotundamente volver a hacerlo. Pero para ese momento ya era tarde. Empezaron a escuchar golpes fuertes detrás de las paredes de los dormitorios. Al principio creían que era la señal que ellas estaban buscando, de su mamá, pero los golpes empezaron a ser más recurrentes y más violentos. Empezaron a pasar los meses y los objetos de la casa empezaron a desaparecer o a cambiar de lugar. Ya no parecía un fantasma amistoso. Su padre creía que era una actitud de las chicas para llamar la atención por el duelo, que estaban sugestionadas y que imaginaban cosas. Hasta una noche de enero. Las chicas, como siempre, estaban solas y empezaron a escuchar los golpes nuevamente. Pero esta vez no venían de las paredes, venían del sótano. Bajaron armadas con un cuchillo de cocina y encontraron en la pared un mensaje que parecía escrito con sangre. El mensaje decía: Tina, estoy en tu habitación. Las niñas salieron corriendo y fueron hasta casa de su vecino. Desde allí llamaron a su padre y a la policía. Su padre llegó, pero seguía sin creerles. Incluso creía que ellas mismas habían escrito ese mensaje en la pared. Él empezó a preocuparse por la salud mental de sus hijas y las mandó a terapia. Y las cosas se calmaron por un tiempo. Pocas semanas después se repite lo mismo. Las niñas están solas, empiezan a escuchar ruidos y encuentran un mensaje escrito en la pared, donde se podía leer: regresé, encuéntrame si puedes. Van a lo de su vecino, llaman a su padre y esta vez Frank decide entrar. Les quiere demostrar que están imaginando todo. Pero cuando entró se le heló la sangre. Las canillas estaban abiertas y rebalsaban agua. Los televisores estaban prendidos en canales sin sintonía. Finalmente sube hasta el cuarto de Tina y encuentra un mensaje que dice: cásate conmigo. Y en la esquina ve lo que parece el espectro de su esposa. Un vestido de novio blanco, un cabello rubio largo. Pero cuando esta figura se da vuelta, ve un hombre con un hacha en la mano. Acá hay dos versiones. Una versión que dice que Frank escapó y otra versión que dice que este hombre mantuvo a la familia secuestrada un tiempo hasta que Tina logró escapar y avisarle a la policía. Para cuando llega la policía, este hombre había desaparecido. Pero ahí es que descubren la verdad. No es que esta persona iba y venía. Él vivía ahí. Descubren que la casa tenía una especie de pared falsa. Es decir, entre la pared real y la pared falsa había huecos donde una persona podía entrar tranquilamente. Es en uno de estos pasadizos, justo detrás del armario del dormitorio de Tina, donde encuentran una bolsa de dormir, caramelos, agua y a este hombre todavía escondido ahí. Descubrieron que había hecho mini agujeros en la pared para espiar a esta familia y que los mensajes los había hecho con ketchup. Esta persona pasó más de medio año conviviendo con ellos sin que la familia tuviera idea. ¿Pero quién era o por qué hizo esto? Este hombre se llama Daniel LaPlante. Tiempo antes de que empezaran los ruidos, Tina había estado recibiendo llamadas de un tal Danny, que decía tener amigos en común con ella. Hablaron por semanas hasta que decidieron tener una cita. Él le dijo que era rubio, atlético, alto, pero resulta que no era ninguna de esas tres cosas. De hecho, era todo lo contrario. Pero Tina aceptó ir a la cita igual y fueron a una feria. Allí se entera de la muerte de la madre de Tina y empieza a hacer preguntas muy extrañas. ¿Cómo fueron sus últimos momentos? ¿Qué sintieron ellas? ¿Cómo se siente ese dolor? Y no parecían preguntas que se hacen desde la empatía. Parecía que las hacía con morbo, como si le gustara. Estas preguntas incomodaron a Tina, así que al cabo de una hora volvió a su casa y decidió terminar el contacto con Daniel. Esto llevó a Daniel a una obsesión. Cuando Tina dejó de responderle las llamadas, él decidió esconderse en las paredes. Daniel nació en 1970 y tuvo una infancia traumática. Abusos de todo tipo de parte de su padre y luego también de su psiquiatra. Aclaro que esto no justifica para nada sus actos, pero sí nos da contexto. A los 16 años ya entraba en casas para robar, pero lo que más le gustaba era jugar juegos mentales, cambiar objetos de lugar y desaparecer cosas que eran muy obvias para que la gente supiera que alguien había estado ahí. Por el caso Bowen, y como aún era menor de edad, lo mandaron a un reformatorio, pero salió bajo fianza en octubre de 1987. El 1
diciembre de 1987, Andrew Gustafsson llega a su casa y encuentra una escena de terror. Su esposa Priscilla, de 33 años y embarazada, había sido abusada y asesinada con un revólver. Sus hijos, Abigail de 7 años y William de 5, habían sido ahogados en las bañeras de los baños. Daniel fue el primer sospechoso porque él ya había robado a la familia antes. Cuando fueron a arrestarlo hasta la casa de su madre, él volvió a escapar. Secuestró a otra mujer llamada Pamela y lo obligó a manejar varios kilómetros para llevarlo a otra ciudad. Ella afortunadamente logró escapar saltando del vehículo y él fue detenido kilómetros más adelante. Encontraron el arma con el que se cometió el crimen en el canasto de la ropa sucia de la casa de Daniel. Además encontraron unos guantes con pólvora y el ADN de Daniel estaba por toda la escena del crimen. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas y no mostró ninguna reacción ante el veredicto. Varias veces intentó apelar, pero los estudios psiquiátricos dicen que no tiene ningún tipo de remordimiento, que sigue siendo peligroso. A día de hoy, Daniel continúa en la cárcel. Es el recordatorio de que el peligro a veces está atrás de una pared.